Sonrían, gracias, Leito, sonrían, sonrían, sonrían. Recuerden que ustedes no tienen la culpa de tener la cara que tienen. Eso, ustedes no tienen la culpa de tener la cara que tienen, pero sí tienen la culpa de poner la cara que ponen. Pongan bonita cara, sonrían, que nadie les está echando gotas en los ojos para que hagan esas caras todas rabietas todos los días, mirando como un puño a la vida. No, sonrían, que por eso es que nacen las enfermedades. Por eso es que de pronto te llegó algo fuerte a tu vida y que hoy no puedes o no eres consciente o no recuerdas el por qué, pero lo vamos a hacer en este proceso. Por eso, hoy vamos a hablar de algo muy bonito y es ¿cómo llegó esa enfermedad a nuestra vida? ¿Cómo adquiriste esto que hoy tienes o el diagnóstico que te dijeron, el proceso que llegó, que de pronto no te han diagnosticado, pero que sí sabes que estás de mal en peor todos los días? Entonces, tú no sabes algo que te sucedió, pero lo vamos a empezar a encontrar. ¿Listo? Ayer hablábamos que el 99.9% de las enfermedades son ocasionadas por un choque emocional. Eso es lo que dice la nueva medicina germánica o la decodificación biológica de enfermedades. ¿Qué es la decodificación biológica de enfermedades? Es que cada enfermedad se decodifica, es decir, tiene un código emocional. ¿Qué quiere decir? Que cada órgano dañado es una emoción no sanada. Listo para que lo tengas en cuenta. Entonces, si empezamos así y empezamos a hablar de esto, invita a más personas de tu vida que de pronto quieran recibir información como esta, que de pronto estén pasando por momentos fuertes en su salud y que no comprendan por qué están pasando por lo que están pasando. Invítenlos, vamos a dar unos 3 minuticos más para comenzar bien con la información que vamos a tener hoy. Llamen a sus familiares. Ustedes saben, ustedes conocen personas que en este momento estén de mal en peor y que no sepan por qué y que piensen que la vida ya se terminó. Yo pensaba eso hace 10 años. A los 25 años, es decir, ahorita tengo 38 años, pero hace 10 años me sané, sin embargo, a los 25 años me diagnosticaron con cáncer, con leucemia. No sabía por qué, no sabía por qué también 15 días antes yo había recibido la noticia de que mi pareja actual en ese momento había sido diagnosticado con cáncer también en los riñones y yo en la sangre. Y yo no sabía por qué había una correlación. Después, a los 28 años, cuando empiezo a encontrar toda esta información de sabiduría, cuando empiezo a encontrar toda la información que en este momento yo soy la que facilito, pues me di cuenta que había muchas posibilidades para que yo me sanara. Y en menos de 15 días me pude sanar de leucemia, imagínense. ¿Cuántas personas en este momento están en un hospital pensando que se van a morir? Pensando que ya es sus últimos días, sus últimas noches, los últimos momentos, cuando no han tenido información y no han salido del contexto donde normalmente habitan los enfermos. Tú puedes hoy con esta información sanarte, simplemente si quitas un concepto de tu mente de estar enfermo. Y hoy puedes sanarte a tal punto que puede que mañana partas de este planeta. Todos nos vamos a morir. Pero qué diferente que te vayas de este planeta aprovechando hasta el último momento de tu día. La mayoría de enfermos no hacen eso. La mayoría de enfermos están esperando su muerte en vida. Y cuando tú estás esperando tu muerte en vida, te estás enfermando todos los días mucho más, pero estás alargando el proceso de sufrimiento. Y cuando alargas el proceso de sufrimiento, vas a tener el infierno en la vida. Recuerda que el infierno no existe cuando nosotros muramos, o no lo podemos comprender o verificar en ese momento. Lo que sí podemos verificar es que el infierno lo podemos tener en este momento en la vida. Y puede ser tu vida en este momento un infierno completo al no comprender leyes universales que puedes en este momento estar violando y que al no tenerlo, al no comprender, pues tú vas a decir miércoles, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Dios está empecinando conmigo porque es así la vida conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida no se trata de eso. Por eso, hoy en estos 50 minutos, porque va a ser súper rápido esta mentoría, mañana vamos a tener el cierre y va a ser sí más larga, vamos a alargar un poco más el encuentro de mañana, porque vamos a hacer una hipnosis regresiva sanadora, listo, el día de mañana, para que ustedes inviten a muchas personas, vayamos al órgano, modifiquemos la emoción y soltemos esa emoción que cargó el órgano que en este momento está dañado. Cada órgano dañado es una emoción no sanada. ¿Qué está pasando en tu vida y que guardaste y que la vida en este momento te hizo evitar con tu cuerpo lo que la boca cayó?
Entonces, si decimos que el 99.9% de las enfermedades son ocasionadas por un choque emocional, y ayer hablábamos de unas emociones con las que normalmente estamos habitando nosotros, estábamos diciendo que cómo despertabas normalmente tú y cómo dormías o cómo te acostabas a dormir, con qué emoción normalmente. Y la mayoría de personas que están vibrando en esta frecuencia vibran entre la tristeza, la amargura, el sufrimiento, la culpa muchas veces, y por eso es que muchas veces tienen los resultados que no quieren. En un cuerpo con una emoción baja, con vibraciones bajas, es propenso para recibir enfermedades. Les voy a explicar por qué en el proceso científico y por qué en el proceso espiritual. ¿Listo? La espiritualidad con la ciencia se mezcla. Entonces yo no les voy a hablar simplemente para que ustedes me crean, sino que ustedes lo verifiquen con sus vidas. Se van a dar cuenta que la información que yo les brindo, se hacen un clic y ustedes modifican, cambian algo que están haciendo, ustedes van a empezar a sanarse, lo van a empezar a sentir por medio de su energía. Vamos a colocar a las personas que tenemos el diagnóstico, el dispositivo en este momento. Por favor, levanten las manitos las personas, todos los que tienen el dispositivo, y vamos a colocar en este momento la vibración de chakra corona. ¿Listo? Chakra corona. ¿Vale? Gracias, Claudia Lineros, las personas que tienen el dispositivo. Vamos a enviar en este momento la frecuencia de Chakra Corona y al finalizar vamos a enviar el proceso de chakras, ¿listo? De análisis de chakras a todo el equipo. Entonces, las personas que están llegando por primera vez y nos están viendo por primera vez, este proceso tiene dos propósitos. El primer propósito es que ustedes conozcan que el dispositivo cuántico funciona, que el dispositivo cuántico te va a enviar en estos 3 días o te está enviando una frecuencia específica para tus órganos que en este momento vas a sanar o que estás sanando. Segundo, que con la información de sabiduría que yo les brinden, ustedes puedan hacer clics exactos y puedan empezar a sanar. Al hacer comprensiones en sus mentes, ustedes empiezan a sanar automáticamente. De esto se trata la decodificación biológica de enfermedades. Yo me sané así. Primero, comprendiendo que todo lo que en mi vida había pasado así había sido perfecto. Que hasta los 25 años que no comprendía, mi vida era un martirio completo. ¿Por qué? Porque no comprendía esta información. No sabía que todos los eventos traumáticos de mi vida habían sido para que yo, gracias a ese proceso que había pasado anteriormente, a ese proceso que había pasado anteriormente en mi vida, que yo llamaba destino, que se me repetía una y otra y otra y otra vez en mi vida, era porque me estaba mostrando que yo necesitaba sanar, tanto en mi vida físicamente como en mi vida espiritualmente o emocionalmente. Si tú en este momento tienes confrontaciones ante tu vida por medio de una enfermedad y te diagnosticaron de algo, es porque en este momento, antes, tú no habías comprendido una información que te está llegando hasta este momento. Y la vida te avisó muchas veces y te avisó por medio de 3 fuentes. La primera te avisó por medio de anuncios. Tú no le pusiste atención y seguiste pasando por alto esos anuncios que te daba la vida antes de que te llegara la enfermedad. Después te trajo un incidente la vida. Y tú recuerdas, vas al pasado y te empiezas a dar cuenta que la vida te dio muchos incidentes antes de que te llegara la tercera, que fuera el accidente. Y el accidente no existe como accidente, porque los accidentes no existen. El inconsciente siempre va a saber cuando nosotros nos vamos a accidentar. Es decir, que no existen los accidentes en sí. Todo tu inconsciente ya previene lo que te va a pasar y todo lo que tú estás pasando en este momento es porque lo puedes afrontar. Es decir, no te llega nada de lo que tú no puedas afrontar en tu vida. ¿Listo? Entonces, para que lo sepas, el diagnóstico que tienes el día de hoy es porque tú lo necesitas, primero que todo. ¿Por qué lo necesitas? Porque hay algo que tú no has aprendido. Y la vida te lo repitió una, dos y tres veces. Te trajo un anuncio, después un incidente y después un accidente para que tú verificaras que tenías que parar en la vida. Que tuvieras que dejar de estar trabajando como loco, como un workaholic. De pronto es tu caso y te postró en una cama. O te dijo, deja la rumba tanto, tanto la rumba, deja tanto el alcohol, tanto la droga, y te trajo una cirrosis, no sé. La vida te está diciendo por medio de un diagnóstico algo que, por lo cual tú no comprendiste anteriormente. Vámonos a los cánceres. Si de pronto la vida te puso un cáncer de mama, es porque tú no entendiste que tenías que desapegarte mucho de los procesos emocionales. Y la vida te trajo por medio de un cáncer, ya sea derecho o izquierda, dependiendo. Todo eso es un proceso de códigos. Cuando tú ya sabes los códigos, tú vas directamente al órgano.
¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Primero es con qué emoción normalmente habitas en tu cuerpo. Y recuerda las emociones que habíamos visto con la tabla de conciencia del doctor David Hawkins. Y si no, entonces busquen en la tabla de conciencia, se llama así, tabla de conciencia del doctor David Hawkins, y busquen normalmente ustedes en qué vibración habitan, en qué emoción, porque es lo más importante para que ustedes encuentren cuándo fueron acreedores de esa enfermedad, es que ustedes verifiquen cómo estaban emocionalmente en aquellos momentos cuando los diagnosticaron a ustedes. Es parte fundamental para que ustedes entiendan y comprendan por qué les llegó la enfermedad. ¿Por qué me diagnosticaron a mí? Porque yo vivía. Si nos vamos primera columna, segunda columna, nos vamos a situar en la tercera columna. ¿Listo? En esa tercera columna vamos a darnos cuenta de la emoción con la que normalmente nosotros habitamos. En mi vida, a los 25 años, normalmente yo habitaba entre tristeza, sufrimiento, apatía, culpa y vergüenza. Esos eran mis sentimientos normalmente, mis emociones normalmente. ¿Y cómo las ocultaba? Con la rumba, con el trago, el exceso de todo. Y cuando se pasaba el exceso, yo entraba al proceso, a la última columna, ¿sí ven? El proceso. Entonces, cuando se iban todos mis, entre comillas, amigos, yo quedaba con una particularidad en mi vida de querer morir, de renunciar, de una destrucción completa en mi vida, de no querer vivir. Es decir, cómo es tu emoción y cómo es el proceso de tu vida. Y te vas a dar cuenta el día que te diagnosticaron o los momentos en que te diagnosticaron, cómo estabas vibrando emocionalmente en tu vida. Y te vas a dar cuenta que por esos días estabas bajo emocionalmente, que de pronto estabas entre una culpa gigantesca o entre una vergüenza gigantesca, que te avergonzabas de algo gigantesco y ¡pum! Te sentiste mal, te bajaron tus lóbulos, se bajaron las defensas y en ese momento ¡tim! Te diagnosticaron. Vete al momento exacto. Entonces, ¿qué dice la decodificación biológica de enfermedades? Que todo es ocasionado por un choque emocional. Ese choque emocional se produjo por un origen. ¿Listo? La medicina a la que tú vas normalmente, esa medicina se ocupa de la superficie. La decodificación biológica de enfermedades se ocupa de el origen. Todos acá tenemos una historia completamente diferente. Yo no le puedo recetar una acetaminofén a Sonia, igual que Patricia, porque Sonia y Patricia son dos cabezas diferentes. Entonces a Sonia le puede estar doliendo la parte frontal de la cabeza y a Patricia le puede estar doliendo, no sé, algo diferente a la cabeza. Pero los médicos que hacen es, venga papito, venga mamita, tómense el acetaminofén, tómense y le empiezan a formular y a formular y a formular. ¿Cuántos medicamentos, entre comillas, porque no son medicamentos, son drogas? Eso sí son drogas. Y drogas poderosísimas que te están metiendo más y más al sistema. No te estoy diciendo, ojo, con esto no vayan a pensar que yo les estoy diciendo dejen de tomarse esos medicamentos. No lo dejen de hacer. Solamente síganse tomando los medicamentos que se están tomando, pero pónganle a esos medicamentos información de sabiduría. ¿Y qué es información de sabiduría? Que desde este momento dejes de ser un enfermo, dejes de dar lástima, dejes de hablar de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque lo único que vas a traer son personas que vibren en la misma frecuencia. Los enfermos se juntan con enfermos, los ricos se juntan con millonarios, los chismosos se juntan con chismosos y así sucesivamente por ley de resonancia. Todo es ley de atracción. ¿Qué estás atrayendo en este momento en tu vida? Si estás enfermo, ¿para qué hablas más de la enfermedad? ¿Se han dado cuenta de las personas quejambrosas? Se quejan desde que levantan, desde que abren los ojos hasta que se acuestan, se quejan y se quejan y se quejan y se quejan. Imagínense una persona quejambrosa está más o menos entre la tristeza, la apatía y la culpa, 75 Hz. Si ustedes ven la cuarta columna tiene unos números, ¿verdad? Quiero que eso lo hablamos en el despertar, en el reto pasado, que era de finanzas, pero mire cómo todo está conectado con todo. Acá estamos hablando de energía, porque todo es energía, todo es vibración. Quiero que en este momento verifiques los hertz donde normalmente tú habitas. Los hertz son el logaritmo que tú vas a ver en la cuarta columna. Es decir, la energía que habitas normalmente en tu cuerpo. De 0 hasta 1000 hay una energía en nosotros que está catalogada por el doctor David Hawkins como la calibración energética. Esa calibración energética te va a mostrar en este momento por qué te llegó la enfermedad.
Si tú subes la calibración, cada vez que tú subas logaritmo a logaritmo, a logaritmo, a logaritmo, tú vas a generar un campo que va a ser la resistencia para que las enfermedades no entren a tu vida. ¿Por qué a Pepito Pérez le llegó el COVID si vivía contigo y por qué a ti no te llegó? O viceversa, porque a ti te llegó y porque a otras personas que convivían contigo, ¿por qué no les llegó el COVID? ¿Qué había diferente en unos que no te llegó a ti? Entonces empezamos a meternos en la experiencia de la Matrix y saliéndonos para ser espirituales. Entonces, la Matrix nos va a decir que necesitamos consumir redes sociales, consumir tarjetas de crédito, consumir novelas, consumir series, consumir noticieros, consumir y consumir medicamentos, alias la droga. ¿Por qué? Porque los que más producen medicamentos o drogas son los dueños del mundo. Date cuenta, y ayer se les explicaba. O sea, toda esta información es para que ustedes se vayan saliendo de lo pendejos que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos apendejaron. Porque la sociedad, la matriz nos está envolviendo a nosotros para que nos dopemos, para que pensemos como todos los borreguitos. Pero como tú estás acá, vas a dejar de pensar como los borregos, te vas a seguir tomando sí los medicamentos que te estás tomando. Ojo, no te los vayas a dejar de tomar, pero a eso le vas a poner información de sabiduría y vibración, porque como todo es energía y vibración, tú vas a empezar a calibrar y te vas a dar cuenta, esto que ustedes están viendo acá, solamente con ser conscientes de ello, empiezas a generar una autosanación en tu cuerpo. Entonces nos vamos a la parte energética y a la parte ciencia. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo imagínense que tenemos como una carga energética que se carga y se descarga. Eso se llama energía vital. ¿Cuál es esa energía vital? Son las células que nosotros tenemos. Las células que generan o necesitan generar un 500% de ATP. ¿Qué quiere decir? Que las células recargadas no permiten el ingreso de enfermedades a su cuerpo. Es decir, que cuando el cuerpo está alcalinizado, está energetizado. Cuando el cuerpo está ácido, es porque la célula se acidificó y tiene procesos de permeación de enfermedades, es decir, de virus, bacterias, procesos que cuando tú estás bajito emocionalmente, ¿por qué te llega a ti una gripa y por qué no le llegó la gripa a otra persona que estaba súper feliz en la misma casa tuya? Pues porque hay algo emocional detrás de esa gripa que está haciendo que tú recibas lo que en este momento necesitas percibir. ¿Por qué percibir? Por tus cinco sentidos. Entonces, vamos a generar desde este momento, recuerden que lo más poderoso para aprender son los acrónimos, ¿listo? Los acrósticos, los acrónimos. Entonces, vas a escribir de arriba hacia abajo ISCA, Hisca. ISCA, escríbelo en este momento. Esto te va a servir, mira, si quieres desbloquear una enfermedad, con esta técnica que te voy a enseñar, la vas a sacar del estado. Y se la vas a enseñar a todas las personas, pero primero te la vas a enseñar a ti. Y vas a empezar a curarte. El curarte es un arte, por eso se llama curarte, porque vamos a empezar por nosotros, vamos a aprender el arte de la autocuración, todos podemos sanar. Y si estás acá es porque yo sé que tú vas a generar una sanación en tu vida, primero empezando por tu cuerpo mental, porque si no limpias los rayos mentales, no vas a poder sanar tu cuerpo físico. Primero, cuerpo mental, después cuerpo físico y después nos vamos a ir al cuerpo espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero con la H. En la H vas a colocar hecho. Hecho, dos puntos. Y vas a colocar, si estás diagnosticado o diagnosticada en este momento, vas a colocar el hecho de tu vida. Por ejemplo, antes de tener esta información, mi hecho era vida hijo de tantas, yo tengo una vida desgraciada, me diagnosticaron cáncer a los 25 años, cáncer, leucemia a los 25 años, y yo sé que me va a morir. Ese era el hecho. A mí a los 25 años, ¿listo? Quiero que escribas el hecho tuyo en este momento y ojalá lo escribas en el chat. ¿Vale? Exacto, Claudia Alquiches. Isca con H, así como lo escribió Claudia. Pero lo vamos a escribir de arriba hacia abajo. ¿Listo? Esto va a ser parte fundamental para que tú empieces la sanación desde el día de hoy. Entonces vas a colocar el hecho. El hecho, me diagnosticaron cáncer en mi seno izquierdo.
ya me voy a echar a la pena, yo sé que me va a morir. No sé, algo que en este momento traigas en tu vida, pero tienes que ser súper realista. Tal cual, te diagnosticaron, ¿qué fue lo que pensaste en el momento que te diagnosticaron? Lo escribes, ¿listo? Obviamente los que quieran compartir en el chat súper bien, los que no, escriban ustedes, pero hagan este ejercicio tal cual, porque apenas ustedes se encuentren y hagan el clic, ustedes van a encontrar el origen. Y al encontrar el origen, van a empezar a sanar. Y al sanar el origen, sanan la superficie. Y en ese momento se sanan de todo lo que está pasando. Entonces, gastritis crónica, hecho ovarios poliquísticos, salva. Listo. Entonces, el hecho, me diagnosticaron diabetes, me diagnosticaron insomnio, artrosis. Qué chévere todos estos diagnósticos que ustedes me están poniendo ahí, porque déjenme decirles que todo lo que ustedes están poniendo ahí, la mayoría de estos, no he leído todos, pero lo que leí, son 100% sanables. Imagínense eso tan bonito. Y cuando nosotros comprendemos esto, decimos, miércoles, ¿en dónde está esta información? ¿Yo por qué me he tomado tantas pepas? ¿Por qué he ido a tantos médicos? Pues porque es perfecto y llegaste a esto. Entonces, empezamos primero por el hecho de nuestra vida. El hecho es todo lo que está pasando en tu vida, la realidad que tú tienes allá afuera. Para que tú te hayas diagnosticado, para que en este momento haya llegado algo en tu vida, es porque hay un hecho muy fuerte que llegó a tu vida. Hay un hecho muy fuerte que tú tuviste que vivir y que no lo pudiste sacar. Para que haya una enfermedad necesitan haber ocurrido tres fuentes en decodificación biológica de enfermedades. La primera es que haya sido inesperado, de repente. Es decir, que todo el hecho que yo haya visto, la situación a la que yo haya convivido, el trauma a la que yo haya generado en mi vida es que yo no lo esperaba. ¿Listo? El segundo, que lo haya vivido en soledad. Que eso que me haya ocurrido en mi vida, una violación, que tuviste que ver un perro que pasaba, tu perrito que pasó, lo sacaste a... Ese es un hecho muy, muy poderoso porque es un ejemplo muy, muy claro que trae en mi vida. Una niña que sacó al perrito a orinar con la correa y el perrito sacándolos, ¡fum!, se le fue. La niña tenía 8 años en ese momento. Y salió corriendo el perrito y pasó un carro a toda velocidad y la niña tuvo que ver, ¡pim!, cómo le aplastaban la cabeza al niño. Al niño no, al perrito. Y en ese momento empezó a quedarse cieguita, 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 cieguita. En un momento a los 15 años, completamente ciega. Piensa uno que pasa porque sí, porque es una enfermedad degenerativa. No. Cuando la niña, que ya era adulta, a los 45 años, llegó a consulta conmigo y encontró el hecho que había ocurrido hace mucho tiempo y lo decodificó, en este momento está pudiendo ver muchísimo mejor. Se está sanando su vista. Y acabo de encontrar el evento. Es decir, necesitamos encontrar los eventos que han ocurrido en nuestra vida donde hayamos generado un shock. ¿Listo? Segundo, ¿qué interpretaste tú acerca de ese shock? Entonces, H, el hecho. La I, vas a colocar la interpretación que generas de ese hecho que colocaste arriba. Entonces, en la interpretación que yo generé a los 25 años es, miércoles me voy a morir. Mi vida es una desgracia. Eso fue lo que yo interpreté a mis 25 años. ¿Qué interpretaste cuando la vida te trajo lo que ya sabes que tienes? Dice Claudia, no puedo tener hijos. Claro, total. ¿Qué más? En mi caso, pero sí tengo muchos problemas digestivos. No, listo. Tristeza, Lina. Listo, pero la tristeza no es una interpretación. Necesito que ustedes sean claros con esto. La tristeza es una emoción. Necesito la interpretación. ¿Qué nace de sus cabezas cuando ustedes piensan en ese hecho? La interpretación sale inmediatamente. Sale, ¿qué miércoles de vida? Me voy a morir, no podré tener hijos, viviré con limitaciones, quería morirme, así como le están escribiendo. Escriban tal cual lo que están pasando de acuerdo a la interpretación. Interpretación del cáncer de mi hermana que se va a morir, dice Gloria. Mariluz y Sasa, yo la maté. Miren todo lo que está pasando con la interpretación. Estoy muy mal y me estoy envejeciendo. Listo. Ahora vamos para el sentimiento. ¿Listo? Vamos a colocar la S de sentimiento.
y vas a colocar sentimiento, dos puntos. Eso que acabaste de interpretar aquí arriba, ¿qué sentimiento genera en ti? Ahora sí, puede ser tristeza, sufrimiento, culpa, vergüenza, una vergüenza gigantesca por eso que estás pasando. ¿Qué emoción, listo? ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento? Y por último, no por último, faltan dos. Entonces, la C vas a colocar culpable, culpable. Y en culpable vas a sacar el culpable que tú pienses que hay en tu vida. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, la persona que te echó de la empresa, el doctor que te diagnosticó, la persona que te contagió, no sé, hay algo que en este, o tú, puedes ser tú el culpable. Entonces, saca el culpable en este momento. Culpable, dos puntos, mi papá, mi mamá, mi hermana, la persona que me... Yo, no sé, saca el culpable, ¿listo? Y por último, la A de acción. Acción. ¿Qué acción emprendiste apenas verificaste el sentimiento, la emoción, la interpretación y todo lo que hiciste esa escalera? ¿Qué acción hiciste en tu vida o qué estás haciendo? La acción es la más importante porque en este momento sabes si te estás muriendo en vida o si estás viviendo completamente en vida sin esperar tu muerte, porque ya sabes que te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces, si tú llegas a encontrar en esta información algo poderoso, lo más poderoso que puedes hacer es desde hoy cambiar la acción, porque es ahí donde estás permeando para que sigas enfermo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a hacer desde este momento? Vas a traer el hecho más fuerte de toda tu vida, que tú sepas, apartando en este momento el hecho de tu diagnóstico. Ahora nos vamos a un hecho muy fuerte, a un hecho que tú recuerdes en tu vida y que todavía no lo hayas podido borrar. El trauma más grande que tú tengas en tu vida, tráelo en ese momento y escríbelo. Escribe el trauma más grande. No sé, me violaron cuando tenía 7 años hasta los 15 años, me echaron de la casa cuando yo me prostituí, no sé, escribe en este momento en tu papel o escribe en el chat para que empecemos a darnos cuenta de lo que vamos a hacer desde este momento. Para que haya llegado una enfermedad a tu vida, tú tuviste que recibir algo que no estabas consciente que ibas a recibir, es decir, te tomó por sorpresa. Segundo, tuvo que ser de imprevisto. Y tercero que me había faltado decirles es que no lo pudiste soltar. ¿Listo? Se quedó guardado en ti. Y cuando se quedó guardado en ti la emoción va directamente. Hay algo que se llama, ustedes lo pueden buscar, todo eso es para que ustedes lo comprueben, por favor. Hay algo que se llama la nueva medicina germánica. ¿Listo? La nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica la realizó el doctor Rick Hammer, un poderoso oncólogo. Imagínense, se dedicaba al cáncer. Y lo más poderoso de él es que a sus 40 y tantos años, con su esposa también una médica muy respetuosa, con muchos títulos y todo donde vivían, eh, tenían un hijo. Y el hijo se fue de viaje con unos compañeros en el mar y en el mar estaban celebrando con una botellita de champaña. Cuando abre la botella de champaña, ¡pum! Le llega un disparo en todo su corazón al hijo de Rick Hammer y a la doctora. Y cuando les llega el disparo, pues obviamente entran en una crisis. Ellos no esperaban eso. El papá y la mamá no esperaban ninguno. ¿Quién se va a esperar que le van a disparar al hijo mientras que estén tomándose buenas copitas en el mar con los amigos? No lo esperaban. Llegaron a la clínica. Cuando llegan a la clínica, justamente la mamá entra al- a la, a la habitación donde estaba el hijo de Rick Hammer y de ella, lo toma de las manos al hijo y el hijo se despide de ella. Chao, mamá. Pum. Y el hijo se muere en las manos de la mamá. A los 15 días, imagínense esto tan poderoso. A los 15 días, a la mamá le empieza un dolor en el seno derecho. Y entonces, cuando le empieza un dolor, se empieza a hacer el autoexamen y se ve masitas. Al mes, como el esposo era oncólogo, pues el esposo le hizo una radiografía y le salió cáncer, unas masitas en el seno derecho. Y
A los 15 días estaba carcomida completamente el seno derecho. Rick Hammer, al recibir esa noticia también, a los 10 días exactos de que pasara eso, y le empieza a doler el testículo derecho. Y le da un dolor, y le da un dolor cuando iba a orinar. A los 5 días después, ¡tin!, se le inflama el testículo derecho de una manera gigantesca. Se preocupa en ese momento, se hace un examen y, oh sorpresa, un cáncer en el testículo derecho. ¿Qué les estaba diciendo la vida? Y en ese momento, para que ustedes se den cuenta cómo empezamos a hacer la correlación. Cada enfermedad, cada órgano dañado está conectado con una emoción no sanada. ¿Cómo lo sabe Rick Hammer? Porque empezó a estudiar a los pacientes. Claro, como él tenía un hospital o estaba trabajando en un hospital de solo enfermos de cáncer, empezó a pasar por todas las habitaciones a preguntarles a los enfermos de cáncer qué había pasado en sus vidas para que les diagnosticaran qué estaba pasando emocionalmente en sus vidas. Y todos tenían una correlación. Entonces, que el seno de la mamá derecha era justamente un hijo que se había muerto justamente hace 6 meses atrás que le diagnosticaron. Ah, no, pero la mamá izquierda, no, que era una hija que se había ido y le había dolido mucho, mucho, mucho a la mamá que se hubiera ido ella porque se había ido a estudiar a todo otro país y la había considerado como si ya no viviera más en su vida. No, pero que otra, una diabetes. Y era una persona que trabajaba en muchos proyectos legales, era un abogado que trabajaba en muchos proyectos legales y le tocaba huir muy fuerte, muy rápidamente. Y la insulina que necesitaba para poder huir, porque eso es, era lo que le daba el carga de energía para poder generar en sus órganos lo que necesitaba. Entonces, todo lo que el doctor veía y descubría en cada habitación lo hacía ver que había una correlación emocional, que todas las emociones habían generado el cáncer que tenían las personas, el 100% de las personas con cánceres, que no había ninguna relación con cáncer que no se hubiera generado porque no hubiese una emoción, que todos, absolutamente todos, habían convivido con personas en ese momento o con situaciones de estrés que les habían levantado en ese momento un cáncer. Entonces metió una persona a una máquina de resonancia cuántica, de resonancia magnética, no cuántica, sino de resonancia magnética, y entonces cuando la mete, la persona se queda completamente quieta, 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 y en el cerebro se empiezan a encender unos bombillitos. Entonces, mientras se hacía un escaneo completo de los órganos donde estaban dañados, también en el cerebro se encendían unos bombillitos. Eso lo llamó el foco de Hammer. Estudiense eso también, porque acá va a ser muy corto para que ustedes puedan descubrir toda esta información, pero cuando yo empecé a descubrir todo esto, dije, "Wow, ¿cómo así que el cerebro tiene los compartimientos? Mira, el cerebro tiene un compartimiento exacto donde cada órgano dañado en todo tu cuerpo se refleja en tu cerebro. Es como si el cerebro tuviera un espejo de todos los órganos que tuviera en el cuerpo, que si se daña el páncreas, ¡tin!, se alumbra un proceso en el cerebro. Y lo llamó el foco de Hammer, el foco de Hammer o el HDS, ¿listo? Y el foco de Hammer nos dice que cuando se enfoca el órgano, se genera en el cerebro el foco, se prende el foco, que cuando se sana el órgano del cerebro, ¡pum!, se apaga ese foco. Y cuando pasa eso, podemos decodificar. Se llama la decodificación biológica de enfermedades, es decir, que podemos llegar al origen de esa parte emocional, mover toda la historia que generó nuestra mente para que interpretara cosas diferentes y poder interpretar algo de lo que ya pasó con una historia nueva. ¿Para qué? Para que el cerebro se lo crea y en ese momento se enciendan bombillitos que se tienen que encender y apagarse los bombillitos que se tienen que apagar. Es decir, que el cerebro le envía la energía suficiente a la célula, al cerebro que tiene ondas eléctricas. Miren lo poderoso que es esto. El cerebro envía ondas eléctricas ¿a dónde? A todas las partes de tu cuerpo. ¿Por medio de qué? De información. La información es energía. ¿La energía qué es? La energía es Dios. ¿Dios qué es? Información. ¿Qué es información? Todo lo que nosotros vemos en este momento. Dense cuenta, ¿el celular es información o no es información? Claro que sí es información. ¿Por qué? Porque contiene en este momento procesos que han sido cargados por medio de secuencias, de un proceso secuencial de una información organizada. ¿Ustedes creen que el universo o el planeta no es una organización? Claro que sí.
¿Por qué? Porque tiene una organización viva dentro de la misma organización. ¿Ustedes creen que el universo no es una organización? Pues claro que sí, porque el universo tiene completamente todo organizado, planetas secuenciales, órbitas, soles, lunas, los mayas. Todo el universo está predicho en las estrellas, todo, absolutamente todo. Por eso existen los sellos mayas. Entonces nos vamos ya de la parte científica, que todo es energía y todo es vibración, a la parte espiritual, que llámenlo como ustedes quieran, Dios, energía, Ganesha, Jesucristo, como quieran llamarlo. Hay algo, una energía suprema, que nos codifica absolutamente todos, que si nosotros hablamos el mismo lenguaje del universo, vamos a codificar la energía. Que si nosotros somos un campo energético, empezando por la cabeza, porque tenemos mayor energía en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque el cerebro, a diferencia de todo el cuerpo, el cerebro presenta vibraciones eléctricas. Se llaman dendritas informacionales. Dendritas informacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que una neurona que está quieta acá, con otra neurona que está quieta acá, ¿por qué están quietas? Imagínense un enfermo hablando con otro enfermo. Y si ustedes son los enfermos que hablan con otros enfermos, esta va a ser la historia, ¿listo? Esa va a ser tu historia. Hola, papito, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? No, pues con un dolor de espalda. Ay, ¿usted cómo? No, también. Venga, vemos noticias. Y se ponen los dos enfermos a ver noticias. Estos dos enfermos no están generando nada de electricidad. No generan nada de electricidad porque las neuronas se paralizan, se quedan quietas. ¿Qué necesita un enfermo? Energía. El enfermo, por eso es muy chévere que ustedes aprendan esta información el día de hoy, porque si están quietos, están estáticos, ¿qué es estar estático? Hacer lo mismo todos los días. Eso es estar estático. Si tú todos los días haces lo mismo, y más si estás enfermo, si te diagnosticaron o si no te diagnosticaron, pero ya sabes que todos los días estás mal en peor, y sigues haciendo todos los días lo mismo, pues déjame decirte que vas a tener los mismos resultados. ¿Quién necesita un enfermo? Necesita cargar primero la energía suprema. La energía suprema baja desde el universo. Entonces, nosotros tenemos una secuencia de energía que lo brindé el reto pasado, pero se las vuelvo a suministrar en estos 3 días. Tenemos 7 remansos de energía, o 7 chakras, o siete conectores de luz. Si esos 7 conectores de luz funcionan perfectamente, nuestra energía en nuestro cuerpo va a ser perfecta. Es decir, que nuestras células en nuestro cuerpo van a tener energía perfecta. Si nosotros no tenemos esos chakras vibrando en alta frecuencia, pues no vamos a tener la energía que necesitamos y nuestra energía va a estar bajando, 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 bajando. Imagínate como tu celular. Si tú desconectas tu celular y no lo colocas a cargar y baja menos de 30, menos de 20, dime si tú no eres de esos, que baja menos de 20 y se coloca rojita la pila del celular y tú ya quieres conectarlo. ¿Te ha pasado esto? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu celular es parte importante de tu vida, pero no pasa lo mismo con tu vida. Imagínate lo ilógicos que somos. Cuando tú estás bajito de energía, tú no te reconectas. Tú antes bajas más y más y más, te pasas viendo más televisión, más noticias, más novelas. Si tú estás enfermo, no veas basura, no veas. Si te vas a sanar, ¿qué vas a ver desde este momento? Nútrete con personas que viven en la misma frecuencia. Hoy invité a muchas personas llegaron a las 5:55 de la mañana hora Colombia. ¿Quién entró esta mañana? Levante la manito. Levanten la manito. ¿Quién entró? ¿Cómo les pareció, Esteban? ¿Cómo les parecería si ustedes tienen un diagnóstico y entraran todos los días a ser parte? Eso, levanten las manitos para saber cuántos entraron ahí. Levanten las manitos del sistema. Imagínense ustedes despertar a las 5:55 de la mañana con un poco de locos que quiere sanar también, no solamente su parte física, porque no es no es sanar solamente su parte biológica, es sanar sus finanzas, sanar sus relaciones, sanar su salud, sanar todo lo que ustedes piensen que es imposible de sanar, pero que necesitan más personas al lado. No te permitas en este momento sentarte con más pobres como tú. Y lo digo no pobres financieros, sino pobres mentales como tú. Si lo reconoces, obviamente, yo era un pobre mental a los 25 años, re mental, bajo. 26, 27 y 28, paupérrimo yo. ¿Y qué hacía en mi vida? Permítame un segundo, permítame un segundito. Permítame un segundito.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde este momento? No te vas a sentar con más personas enfermas en tu vida y que nadie sepa que tú estás enfermo. Parte número uno para que te sanes, no le cuentes a nadie de tu enfermedad. Y eso no quiere decir que tú seas egoísta, que seas malo. ¿Para qué se tienen que enterar que tú estás enfermo? Solamente cuéntale a las personas exactas, a un coach, a una persona que te va a facilitar alguna información, a tu terapeuta, a tu médico, pero no le cuentes a tu familia, no le cuentes a tus hijos, no le cuentes a otras personas y menos para dar lástima. ¿Listo? Porque el que pide lástima se lastima. La lástima lastima y la pena, y sí, la pena pesa. Entonces, si tú le tienes pena a alguien, esa pena te va a pesar mucho más, porque el pesar pesa. Entonces, primero, no vas a hablar en diminutivos desde este momento en tu vida como una víctima. Vas a hablar desde la fuente. Vas a saber que la situación que hoy tienes en tu vida, tú la generaste. Y suena duro, sí. Puede sonar duro que tú te diga hoy, que tú digas, ay, ¿cómo así que yo generé el cáncer que yo tengo? Sí, porque no fue ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni nada. Hay una interpretación que lo generó. ¿Dónde viene todo el proceso del ISCA? Vamos en este momento a interpretar el hecho más fuerte que ha pasado en tu vida, el más nefasto, el trauma más grande. Por ejemplo, en mi vida el trauma más grande fue la muerte de mi mamá. El trauma más grande, el hecho era la muerte, el asesinato de mi mamá. La interpretación que yo generé en ese momento es maldita la vida, Dios es un maldito, Dios no existe, y la vida es injusta conmigo. Esa fue la interpretación. El sentimiento que yo generé a mis 13 años era un sentimiento de tristeza, de soledad, de culpa, más que todo culpa. Imagínense que yo vibraba en 20 Hz. De esta tabla de conciencia yo vibraba en 20 Hz. Imagínense desde los 13 años hasta los 25 años que me diagnosticaron a los 25 años. La culpa está en el número 30, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuántas personas hoy que han sido diagnosticadas han vivido tantos años con culpa interna? De pronto por no haber sido buenos padres, o eso es lo que piensan, de pronto porque violaron a alguien, porque asesinaron a alguien, porque acompañaron a abortar a alguien, no sé, o porque tú hayas abortado y tienes una culpa desde hace 20 años porque no trajiste ese niño. Tienes culpa, 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 culpa. ¿Cuál es tu experiencia en la vida? Una persona con culpa, lo único que quiere es destruir su vida. Si te vas a la última parte de la columna, la culpa que trae, destrucción. Una persona que solamente piensa en quitarse la vida. Yo lo quería. Desde mis 13 años hasta los 25 años tuve muchos pensamientos suicidas. ¿Y qué dijo la vida? Te mando una señal, te mando dos señales y te mando tres señales. Si tú no captas, te voy a postrar en una cama. Si tú no captas que tienes que dejar de trabajar fuertemente como un workaholic para estar más metido en tu vida, te van a poner una enfermedad y un tate quieto. Si tú no captas que te estás metiendo en la vida de otras personas y estás poniendo tu felicidad en bandeja de plata de otras personas, la vida te los va a quitar. Es decir, tú vas a empezar a captar por medio de lo que está pasando en este momento en tu vida. Como estamos haciendo un reto en este momento en torno a la salud, ¿qué te está diciendo la vida en este momento? Y vas a escribir, todo es perfecto y las noticias de mí. ¿Qué noticias te está diciendo en este momento la vida por medio del diagnóstico que tienes? Porque la culpa, vas a sacar el culpable en este momento de la persona que ocasionó ese choque en tu vida o si fuiste tú. Entonces, ISCA es hecho, interpretación, sentimiento, culpable. Busca al culpable en ese momento. Y la acción que ejerciste o ejerces cuando piensas en ese trauma, en eso que te llegó a tu vida. Si ya comprendiste esta información, es empezando por ahí que necesitas sanar la parte emocional. Porque esto que yo te acabo de decir es el primer trauma que más tienes visible en tu vida. Es decir, no escogiste otro, no escogiste uno tercero, ni uno cuarto, escogiste el principal de tu vida, el que más recuerdas en tu vida. Puede que ese que más recuerdes es el que te ocasionó que hoy tengas el diagnóstico que tienes. Entonces tú puedes pensar, ay, no, porque esa persona que ocasionó mi trauma o lo que pasó fue mucho después de que me diagnosticaron. Ah, ok, vamos más al pasado. Con una ocasión, con una similitud, con una correlación. Lo que pasó con este personaje después de que me diagnosticaron y que me causó tanta rabia o tanta culpa o tanta vergüenza o tanta emoción,
Vamos a mi pasado en algo que se me pareció que fue casi similar. Y vas a ir al pasado, 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 pasado. La decodificación biológica de enfermedades es un Sherlock Holmes. Los que se han visto la película de Sherlock Holmes, es una persona que pregunta, 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 y por medio de las preguntas va llegando a las respuestas. Y las respuestas te van a generar una partida gigantesca en tu mente. ¿Cómo vamos a encontrar la decodificación biológica? Mañana vamos a entrar y hacer un proceso de hipnosis regresiva sanadora. ¿Qué les recomiendo mañana? Que lleguen completamente abiertos en su mente, que se dispongan en un espacio tranquilo, en un espacio donde no los molesten, donde ustedes tengan un vasito con agua, una venda para cubrirse los ojos y una bolsita plástica por si necesitan vomitar. ¿Por qué? Porque van a haber muchos procesos de sanación mañana. Vamos a hacer un proceso energético. En ese momento vamos a poner a vibrar el Healy, que es el dispositivo cuántico que vamos o estamos verificando estos 3 días. Y aparte de ello, vamos a hacer una sanación en vivo y en directo. Todas las personas que tengan procesos fuertes, cánceres o algo, lo van a escribir. Lo van a escribir mañana y lo vamos a tener en la intención. La intención va a ser la sanación que vamos a generar el día de mañana. Esa sanación va a ser en comunión. Ustedes van a sentir la misma energía que las personas que en ese momento están sanando. Ustedes van a sentir la energía como empieza a salir de su cuerpo y cómo sale de sus manos en ese momento la energía de sanación que le está llegando a otra persona. Entonces vamos a tener claros al principio las personas que tienen la cámara encendida, que van a sanar, vamos a escribir los nombres, o si no son esas personas en tu vida, vas tú a visualizar la persona en tu vida o en tu familia, o si eres tú vas a hacer la autosanación. Y vamos a estar el día de mañana conscientes de lo que vamos a hacer en torno a la información. ¿Por qué? Porque la interpretación que vas a generar desde este momento hacia todo lo que ha pasado en tu vida es de que todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tú todavía no tienes en tu corazón lo perfecto que fue la experiencia que viviste, pues no vas a hacer prácticamente nada con la hipnosis regresiva porque vas a estar buscando culpables en la vida. Y en tu vida no hay nadie absolutamente culpable. Para que ocurra la sanación en tu cuerpo físico, necesitas sanar tu corazón. Si tienes un corazón insano, no puedes traspasar el proceso de la manifestación. ¿Por qué? Porque vas a quedarte vibrando en los chakras más bajos, es decir, en la materia. Y la materia te va a coger tanto tu espíritu que te va a doblegar para que tú estés experimentando muchos destinos acá. Recuerda que los destinos son los que tú repites, los que tú de pronto no comprendes porque pasa en tu vida, los que más necesitas aprender. Y esos destinos van a estar cobijándote a la parte material. Vas a perder mucho dinero, vas a perder muchos amigos y vas a perder tu salud para encontrarte. Es decir, si tú no te has perdido, no tienes que llegar al punto de perderte porque estás acá. Pero si te has perdido y en este momento estás perdido, te felicito porque estás en el mejor momento, porque te vas a reencontrar. Toda la vida te ha perdido hasta que llegaste acá, hasta que llegaste a encontrar esta información, pero para encontrarte necesitas sanar y sanar tu corazón es la parte fundamental para poder sanar tu cuerpo físico. Verifica que en tu corazón no haya ninguna culpa, verifica que en tu corazón no haya ninguna apatía hacia nadie, ninguna vergüenza, ningún sufrimiento, ningún deseo, ninguna ira, que en tu corazón no haya ningún orgullo. Doblega el ego, para que puedas vibrar desde los 200 Hz, que es la neutralidad, 250 Hz. La neutralidad, ¿qué dice? La neutralidad dice, yo me sano cuando comprendo lo neutro que soy. Yo me enfermo cuando juzgo a las personas que se aparecen enfrente de mí. Siempre que tú estés juzgando personas, situaciones, contextos o cosas, la vida te va a poner una situación para que tú dejes de juzgar. Y la tercera situación que te pone, primero son relaciones, te quita relaciones. Segundo, son finanzas. Y cuando tú no comprendes, te quita la salud. ¿Listo? Claudia Mónica, ¿vas a preguntar algo? Sergio, hola, ¿cómo Hola, estás? Mónica. Excelente, Sergio, cuéntame. quiero hacerte una pregunta. Eh, bueno, a ver si tú por ahí puedas como ayudarme con esto. ¿Tú me puedes recomendar como unas goticas o algo en la que me genera a mí como relajación y todo? Porque yo creo que todo el día mi mente está activa tratando de hacer, crear, manipular. O sea, es una cosa demasiado, pues Claro que sí, Moni. Claro yo que trato sí. de La, Yo trato de manejar eso, la, pero en verdad, yo
siempre he controlado todo, todo, todo en mi vida, todo, todo. Claro que sí, Entonces, Moni. Antes de eso que que sigas, para sí, cortar esto, antes de que sigas para cortar, mira, tú acabas de comprar el Gili. Yo no te voy a recomprar, a recomendar gotas, ni pastas, ni nada. El Gili es lo mejor y lo más perfecto para ti. Lo único es que ya va a llegar tu Gili, espérate unos días, ya está llegando. Utilícenlo, utilícenlo, no se tomen gotas, no se tomen cosas, medicamentos, si no los necesitan. No les estoy diciendo que no lo tomen, ¿listo? Si no los necesitan, utilicen el Gili. El Giri tiene un programa específico precisamente para lo que tú acabas de decir, que es de proceso de sistema mental en conexión perfecta. Tú lo colocas 45 minutos, empiezas a enviar la energía y en 45 minutos es como si tuvieras metido 4 acetaminofén en tu cabeza, sin tener que hacerlo físicamente y te vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar. Entonces, Moni, utilízalo. Ya te va a llegar, ya casi te va a llegar el dispositivo. Gracias, mi Moni. Entonces, chicos, para que vayamos cerrando y formulando el día de mañana. Mañana finalizamos esto. Mañana todos los que están acá van a verificar cómo la energía empieza a desbloquear nuestras células quietas y muertas. Esas células van a empezar a tener memoria, ¿listo? Van a tener mucha memoria. Las personas que quieran el precio, ahorita tengo una presentación, justamente terminando esto, ya les voy a mandar por acá el Zoom para que ustedes lo puedan duplicar. Acá, esperen, acá está. Los voy a mandar por acá para que ustedes puedan entrar ahorita y puedan estar en una presentación que yo voy a hacer directamente. Todas las personas que quieran, miren chicos, hay una promoción mega poderosa y todo lo que estamos haciendo con estos días, 3 días, es para que ustedes verifiquen esto, que esto sí funciona, que yo no los quiero convencer de absolutamente nada. Quiero que ustedes verifiquen que esto realmente está cambiando la vida de muchas personas. Acabo de poner, por favor, copien ese link que acabo de poner, es el que nos va a llevar directamente a la presentación ahorita del dispositivo. Y para mañana, entonces, por favor, tengan un vasito con agua, una venda para cubrirse los ojos, una bolsita por si necesitan vomitar, porque van a haber muchas personas que van a sacar. Se van a dar cuenta que no tienen nada que ver con religión esto, chicos, ¿listo? No se les parezca que esto es una iglesia y estoy haciendo la sanación y que les voy a sacar los demonios, no. Pero sí vamos a sacar muchas energías que han estado bloqueando nuestro cuerpo, por eso muchas personas van a vomitar. O pasa eso cuando de pronto van a procesos de sanación y entonces dicen que son brujerías, no. Es simplemente un proceso que es mover la energía, porque está quieta. Cuando movemos la energía en nuestro cuerpo, hay movilización de energía, el flujo empieza a regirse, es como un torrente energético de agua que va cayendo. Si está bloqueado, los remansos de energía se bloquean y no pasa el agua. Pero si desbloqueamos, es por eso que el agua quiere salir. Las emociones son agua. Muchas personas van a querer llorar o van a querer vomitar, pero es normal. ¿Listo? Entonces, mañana prepárate, invita a muchas personas para que lleguen mañana y nos vemos a las 7 de la noche. Vamos a pasarnos un poquito más para que ustedes puedan invitar a muchas personas y puedan comprender mucha información de esta. Albertico, ¿tienes noticias el día de hoy para las personas? ¿O qué onda? Nos vamos ahorita. Todos los que quieran en 2 minutos nos vamos para este link, listo, que acabamos de poner. Nos vemos el día de mañana, chicos. Saquen su celular. En este momento me harían un favor gigantesco y es dupliquen esto. Saquen su celular, tomen un screenshot o tomen una historia y díganle a las personas que están en un reto de salud, que todas las personas que quieran llegar mañana a una sanación en vivo y en directo, que van a verificar algo poderosísimo, invítennos. Y si tú eres la persona que está enferma, un diagnóstico o algo, coloca tu intención porque mañana va a ocurrir una sanación muy poderosa, ¿listo? ¿Por qué siento miedo desde ya? Nada, sin miedo, todo es poderoso. Le doy un testimonio de mi sobrino. Sergio lo está vibrando y ha tenido un cambio gigante en su vida, muy positivo y en trabajo, en venta, en un apartamento. Es una bendición, se lo recomiendo. Moni, por eso compré el dispositivo, porque ella me pidió el favor que mientras que le llegaba el dispositivo, yo pudiera vibrar al sobrino de ella y a ella una meta. A ella como que la vida está troncándola porque muchos cositos hay que comprender y soltar, pero al sobrino que le he enviado todos los días la frecuencia, ya entró en un proceso de selección, ya pudo vender un apartamento, mejor dicho, está viendo viento en popa, es decir, que esto sí es. Nos vemos en un minutico para que ustedes verifiquen este poderoso dispositivo. Nos vemos, chicos, gracias infinitas. 5, 4, 3, 2, 1, chao, nos vemos mañana.